Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a estar refiriéndonos al texto de la Sagrada Escritura que se encuentra en Hebreos capítulo 8. Una vez que lo haya hallado, si me dice amén, entenderé que puedo leer, y así estaremos dando lectura y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciendo: mira todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí que vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón la escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y a lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras.
Llegado el momento en que hemos de tener la exposición del texto bíblico, Señor, y deseosos, Señor, de apegarnos a la Escritura y entendiendo que ella no vino por voluntad de hombre, sino que vino por voluntad tuya, Señor, e inspirada por tu Espíritu Santo. Oramos por esa inspiración divina para poder exponer con exactitud, Señor, tu palabra, de modo que el mensaje sea claro, comprensible, Señor, pero a la vez sea contundente, preciso, Señor, y que cumpla el propósito para lo cual tú nos lo envías, creyendo que eres poderoso para hacerlo, porque lo pedimos conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, hemos acabado de leer el texto bíblico de Hebreos capítulo 8, el cual nos habla al respecto de un mejor ministerio y nos habla de un nuevo pacto. Nos referimos al ministerio del Señor como sumo sacerdote, el cual presentó su servicio no en el tabernáculo terrenal. Amén. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo terrenal no podía presentarlo. ¿Por qué? Porque ya había sacerdotes en su tiempo que estaban oficiando los ritos según las costumbres de la ley, según los mandamientos de la ley, de los mandamientos ceremoniales de la ley. Entonces no podía ofrecerlo en el tabernáculo terrenal, pero teniendo entrada, aún más amplio entrada al tabernáculo celestial, él se presentó en el tabernáculo celestial y no con sangre de machos cabríos ni con sangre de becerro, sino con su propia sangre, para oficiar eterna redención y que pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados. Por eso la Biblia dice: y ya nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. ¿Por qué nunca más se acordaría de sus pecados y sus iniquidades? Porque la cuenta que nos era contraria fue saldada, fue borrada, fue quitada y tapada por la sangre de Jesucristo. Usted vio cuando anota en una libreta, amén, cuando anota en una libreta, cuando quiere borrar, ¿qué hace? Pasa raya y tacha esa cuenta o la tapa con algún otro color para que le dé la idea de que esa cuenta ya fue saldada. Bueno, de esa manera la sangre de Jesucristo tapó todos los pecados de la humanidad, pero no en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo celestial. Por eso es que Dios dice: ya nunca más me acordaré de sus iniquidades ni de sus pecados. ¿Por qué? Porque quedó tapada por la sangre de Jesucristo. Amén. Quedó tapado por la sangre de Jesucristo. Entonces aquí nos habla de un mejor ministerio, que es el ministerio del Señor como sumo sacerdote, que no se presentó con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que se presentó con su sangre, pero en el tabernáculo celestial. Por eso hoy explicábamos que mucha gente no entiende el perdón de los pecados, no entiende la redención eterna. ¿Por qué? Porque se rige por el tiempo dado en la tierra. El tiempo dado en la tierra es el tiempo cronos. Amén. Y que se cuentan los días, se cuentan los meses, las semanas, los años. Y la gente, rigiéndose por el tiempo cronos, entonces entiende que si hoy pecó y hoy recibió el perdón de los pecados, si mañana peca, mañana también tiene que arrepentirse y tiene que limpiar esos pecados. Pero eso es aquí en la tierra. Y por eso se oficiaban los sacrificios todos los años, y el sumo sacerdote que iba a oficiar los sacrificios aún primeramente tenía que entrar con su sangre, con sangre para tapar sus pecados. Pero no es así en el tabernáculo celestial. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay tiempo. En el cielo está la eternidad. Amén. Entonces no es así en el cielo. Por eso que con un solo sacrificio, con una vez que entró, ya fue suficiente para tapar los pecados de la humanidad y así entregar eterna redención
como leíamos hoy en el capítulo 9 de esta misma carta a los hebreos, en el versículo 12, dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre, una vez para siempre. No necesita entrar todos los años como lo hacía el sacerdote, como lo hacía el sumo sacerdote una vez al año, para expiar por sus pecados y para expiar por los pecados de la nación de Israel. Amén. Sino que entró una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 10, verso 14. Entonces nosotros tenemos que entender este ministerio. ¿Por qué? Porque es mucho mejor su ministerio que el ministerio de los sacerdotes que purificaban los pecados de la nación de Israel en el tabernáculo hecho por la mano del hombre, aunque lo había hecho con el modelo y con la exactitud de ese modelo que le había sido mostrado, pero era hecho por la mano del hombre. Y Jesús no se presentó en ese tabernáculo. ¿Por qué? Porque ese tabernáculo ya tenía sacerdotes. No se olviden que los días del Señor Jesucristo el sacerdocio estaba establecido, los ritos ceremoniales se seguían oficiando. Pero ¿qué sucedió cuando Cristo murió? El velo del templo se rasgó, dando evidencia que se había abierto un camino nuevo y vivo a través del velo de su carne, por el cual podemos entrar con confianza a la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Cuándo entraba el sacerdote confiado a la presencia de Dios? Cuando primero cubría los pecados, sus pecados, no los pecados de Israel. Él no podía entrar al lugar santísimo si primero no cubría sus pecados. Si no limpiaba sus pecados, no podía entrar. Si entraba, moría. ¿Por qué? Porque no podía entrar en esa condición a la presencia de Dios. Moría. Entonces, había un recaudo, había todo un requerimiento que debía de cumplirse con exactitud para poder entrar con confianza. Una vez que lo hacía, y lo hacía de la manera correcta, entonces entraba confiadamente a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Y ahí ofrecía la sangre por los pecados de la nación de Israel. Al haberse abierto un camino nuevo y vivo a través del velo de su carne, es que nosotros nos podemos acercar con confianza por un camino nuevo, más amplio, por una entrada más amplia, que es a través del velo de la carne de Jesucristo, donde nosotros nos acercamos confiados al trono de la gracia. Amén. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote nuestro, que es Jesucristo, cubrió los pecados con su sangre. Amén. Cubrió los pecados de la humanidad, porque Él no fue a cubrir sus pecados, porque Él era sin defecto. Él era el sumo sacerdote, pero también era el cordero inmolado. Él no tenía defecto, no tenía pecado. Era el sumo sacerdote, pero también era el cordero inmolado. Amén. Él era el sacrificio mismo. Entonces, Él no fue a cubrir sus pecados, fue a cubrir los pecados de la humanidad, a limpiar los pecados de la humanidad en ese tabernáculo, en el tabernáculo celestial no hecho por la mano del hombre. Hermanos, si nosotros creemos en el nacimiento virginal de Cristo, si nosotros creemos que Jesús descendió del cielo como el Hijo de Dios, también tenemos que creer a estas cosas y las tenemos que creer para poder entenderlas, porque el entendimiento a la iglesia le es dado por medio de la fe. Hay gente que cree en el nacimiento virginal y celebra la Navidad, y ilustra con el pesebre, ¿cierto? Hay gente que cree en la muerte del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y celebra la Pascua, pero no hay quienes puedan creer y entender estas cosas, que el Cordero también era el sacerdote. La Biblia lo explica, no es que lo vengo a inventar yo, ni que lo traigo yo por mi voluntad, lo estoy leyendo de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces, si bien son cosas del cielo que para nosotros son muy elevadas, pero las creemos, hay ciertas cosas que las creemos. Hemos creído en el nacimiento virginal, hemos creído
que Cristo murió y resucitó, por eso celebramos la Pascua. Entonces también tenemos que creer esto para poder entender cómo es que fueron cubiertos nuestros pecados, cómo es que fueron limpios nuestros pecados. ¿Para qué? Para que entendiéndolo comprendamos que se hizo una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Por eso una vez que yo creo en esto, no necesito ir todos los días a confesar mis pecados, sino tengo que sostener esto por medio de la fe, creerlo. Amén. ¿Para qué? Para dejar de ser un esclavo del pecado y estar sometido al temor de la muerte. ¿Comprende? ¿Por qué los corazones vacilan ante el hecho de la muerte? Porque después de la muerte viene el juicio, y con el juicio una horrenda expectativa de condenación para el pecador. Entonces el que no entiende que sus pecados fueron cubiertos todavía es un esclavo del pecado. Todavía es un esclavo del pecado y no tiene la seguridad de la salvación y de la vida eterna. Y eso pululan dentro de las iglesias. Y usted dice, ¿cómo puede haber esclavos del pecado dentro de la iglesia? Y no estoy hablando por los hábitos. Por eso nos referimos a este pasaje, porque dice, ya nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Fíjese que habla de dos cosas. Porque una cosa es el pecado y otra cosa es la iniquidad. Es como decir el síntoma y la enfermedad. ¿Comprende? Si usted estornuda, si usted tiene rinitis y le cae moco por la nariz, ¿qué es lo que le van a decir? Que está engripado. Amén. ¿Y cómo saben que está engripado? Por los síntomas. Entonces, si usted es un delincuente, miente, viola, estafa, hurta, codicia, blasfema, ¿qué le van a decir? Es un pecador por los síntomas. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Ya nunca más me acordaré de los pecados y de las iniquidades, haciendo una separación. Para Dios ya no está mal ni los síntomas ni la enfermedad. Quitó todo. Quitó todo. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que entender estas cosas para poder tener la seguridad de la salvación, de la vida eterna, para que no tengamos corazones vacilantes. No dice la Biblia que el que duda no espere recibir nada de Dios. ¿Por qué hay tantos que andan como Israel en el desierto, no pudiendo avanzar en la vida cristiana sin recibir nada del Señor? Un día están tocando el cielo con la mano, al otro día están mordiendo el polvo de la derrota, porque tienen corazones vacilantes, están dudando, dudan de su posición, dudan del amor de Dios, dudan de todo. Entonces, corazones vacilantes. Corazón vacilante no puede pensar que algo va a recibir de Dios. Es como la onda de la mar. Amén. Con el mismo ímpetu que va hacia adelante, también retrocede. Entonces, hermano, nosotros miramos por medio de la Escritura un mejor ministerio. Un sumo sacerdote, amén, pero de un nuevo pacto. Y cuando habla de un nuevo pacto, eso da la indicación de que el otro está envejecido. Y todo lo que envejece está próximo ¿a qué? A desaparecer. ¿Cierto? Todo lo que envejece está próximo a desaparecer. Por eso, hermano querido y hermana querida, aquellos que quieren vivir por las obras para poder agradar a Dios, nunca van a poder salir adelante, porque por las obras ningún hombre puede ser justificado. Aparte de las obras, Dios ha manifestado la justicia que es por medio de la fe, testificada por la ley y testificada por los profetas. El antiguo pacto vino como un espejo, un reflejo de lo que era el nuevo, una sombra de lo que era el nuevo, para que cuando viniera el nuevo nosotros nos pudiéramos gozar y alegrar. Por eso nosotros tenemos que mirar. Yo cuando miro a la nación de Israel, me trae compasión. ¿Por qué? Porque digo,
Qué severo que fue Dios para con esa nación. Si bien es una nación bendecida por causa de las promesas dadas a los padres, pero realmente fue severo Dios para con ellos. ¿Por qué? Porque le dio la sombra de los bienes venideros. Al tener la sombra y al apegarse a ello, cuando llegó Cristo no lo pudieron recibir. Ayer leíamos, ¿cómo es que dice que somos ciegos? ¿Acaso nosotros tampoco somos pecadores de nacimiento? Y Jesús, ¿qué le dijo? Porque decís que veis, en vuestros pecados permanecéis. Tuvieron una tradición de 1500 años, que era una tradición gloriosa, porque venía de Dios, no se inventó en cualquier lado, descendió Dios con trompeta, con bocina, con estruendo, con relámpago al monte Sinaí para darle todo lo que es la ley ceremonial y la ley expresada en ordenanza y mandamientos. Lo sacó con mano poderosa de un hombre casi muerto, de Abraham, y de Sara, una mujer estéril, hizo una gran nación. Mire si no tiene una gloria esa nación, desde sus orígenes, desde su nacimiento. Pero todo lo que para ellos era gloria, los obnubiló, no les permitió ver al Cristo de la gloria. Por eso que hasta el día de hoy dice que tienen puesto el velo que tenía puesto Moisés. Pero una vez quitado el velo, una vez quitado el velo de la incredulidad, una vez quitado el velo, dice, entonces será salvo. Alabado y santo sea el nombre del Señor, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Sí. Ahora nosotros miramos, mire cuánta severidad, porque fueron guardianes y velaron por algo que era la sombra de lo que habría de venir. Está una gloria, una bendición, pero todo eso a ellos lo formó su carácter, formó su tradición, formó una vida. Cuando llegó lo genuino y lo verdadero, no lo pudieron recibir por el apego que tenían a toda esa costumbre, a toda esa tradición. Tenían que renunciar a todo ello para poder aceptar lo que venía. Tenían que renunciar a todo ello. Por eso el autor de esta carta que le habla a los hebreos le dice, el antiguo pacto fue con gloria, vino del cielo, pero miren que yo les estoy hablando de un nuevo pacto. Si les hablo de un nuevo pacto, el antiguo está envejeciendo y todo lo que envejece tiende a desaparecer. ¿Para qué? Para que no se aferraran a lo viejo y abrieran su corazón a Cristo. Amén. Los estaba ayudando para que no se aferraran a lo viejo. Les dice, mire que esto está para desaparecer, esto tuvo un tiempo de gloria, tuvo un tiempo de bendición, pero ahora está para desaparecer. ¿Por qué? Porque estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por un más amplio camino que no se presentó con sangre de macho cabrío ni de becerro, sino con su propia sangre. No en el tabernáculo erigido por las manos de los hombres, sino el que está en el cielo, con un mejor sacrificio, ofició la eterna redención y dando el perdón de los pecados. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces tenían que dejar toda una vida, una tradición que para ellos era gloria, que hasta el día de hoy sigue siendo gloria. Ahora lo más terrible es que los cristianos quieran dejar la gloria que tenemos de lo que es la iglesia para tomar esa gloria. Ni loco. Los judaizantes dentro de la iglesia tendrían que pensar en estas cosas. ¿Cómo van a dejar la gloria de este nuevo pacto para ir y tomar la gloria de ese antiguo pacto que era la sombra, que es el antiguo que está envejeciendo y pronto para desaparecer? Fíjese, hoy dónde ofician los sacrificios y los ritos del culto, si no tienen templo. Ya no tienen templo, por eso es que están deseosos de poder levantar nuevamente el templo,
para presentar los sacrificios, para poder limpiar los pecados. ¿Por qué? Porque ellos conocen la manera de limpiar los pecados, pero quieren limpiar los pecados con el sacrificio de animales, de becerros, de machos cabríos. Pero esos sacrificios no quitan el pecado. ¿Por qué Dios no les permite levantarlo el templo? ¿Por qué? Porque lo que quita los pecados, lo que limpia los pecados, es la sangre preciosa de Cristo que se vertió en la cruz del Calvario, con la cual se presentó como sumo sacerdote, no en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo celestial, para ofrecer eterna redención y el perdón de los pecados. Por lo que dice la Escritura, ya nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más me acordaré. Nunca más me acordaré, lo dice Dios, porque aquí está hablando el profeta, está hablando inspirado por el Espíritu Santo y habla como mensajero de Dios, comunicando el mensaje, la palabra de Dios. Y Dios no se acuerda, pero nosotros le queremos hacer memoria. Mirá que hoy hice esto, ayer hice lo otro, pasado... antes de ayer hice esto otro, y le queremos hacer memoria, pero él dice, ya nunca más me acordaré. Cuando entró Cristo y se presentó con su sangre a limpiar los pecados de la humanidad, borró los pecados de la humanidad para que yo nunca más me acuerde. Pero como vos me venías a hacer memoria, entonces permanecies en tus pecados. Por eso los corazones vacilantes, porque lo quieren hacer a su manera. Entonces, al recordarlo ellos, no pueden tener la libertad de los escogidos de Dios. Porque recuerdan que son, ¿qué? Pecadores. Entonces no tienen libertad, no salieron a libertad. Amén. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces, ante el hecho de la muerte, ¿qué tienen? Una horrenda expectativa de juicio y de condenación. ¿Por qué? Porque no hay paz para el pecador. Entonces, ¿cómo quitamos eso de nuestro corazón? Cuando genuinamente recibimos la palabra de Dios como lo que es. Cuando recibimos la palabra de Dios genuinamente en nuestros corazones. Por eso dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No hace falta solamente confesar, hay que creer con el corazón. ¿Pero a qué es a lo que creemos si no exponemos bien el mensaje del Evangelio? Por eso es que todavía hay corazones vacilantes, pero viene esta palabra, se está haciendo oír su palabra. ¿Para qué? Para quitar la duda, la inseguridad, el temor al cual están sometidos los hombres y puedan recibir el valor de la confianza en Dios. El valor de la confianza en Dios que llevó a hombres a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El valor de la confianza en Dios que llevó a hombres a menospreciar esta vida para recibir una mucho más elevada. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Por eso es que es importante que nosotros hablemos estas cosas para que las podamos ir entendiendo y a medida en que las vamos entendiendo podamos tener la seguridad de la salvación y de la vida eterna. Hermanos queridos, Jesucristo, un mejor ministerio y mediador de un nuevo pacto. Si es nuevo, el antiguo ya está envejecido, próximo a desaparecer. Y este es mucho mejor porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados, entrando una sola vez, no en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo celestial, no con sangre de animales, sino con su propia sangre para ofrecer eterna redención y el perdón de los pecados. Por lo que Dios dice, ya nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Padre querido, hemos compartido tu palabra por más de 25 minutos, Señor.
Hemos estado, Señor, meditando en el texto de la Biblia por el cual tenemos el conocimiento de tu verdad, y recibiendo el conocimiento de la verdad también recibimos la verdadera libertad de los escogidos de Dios, por lo que nuestros corazones dejan de ser corazones vacilantes para ser corazones que están afirmados en la gracia, confiados, Señor, en la gracia que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, creyendo así en el perdón de los pecados y en el don de la vida eterna, por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Vamos a gozarnos en presencia del Señor con cánticos de gozo, con cánticos de alegría. Santo y bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,